Vamos a ver cómo hacer estos ejemplos del libro. Vosotros tendréis que hacer el resto de los apartados. Estamos en la página 75. Este ejercicio me pide que exprese en radianes un ángulo que está en grados. En el apartado A el ángulo que me da es el ángulo de 30 grados. La forma más sencilla para pasar un ángulo de grados a radianes y viceversa es aplicar esta regla de 3, una regla de 3 directa, en la que asociamos que el ángulo que mide 180 grados tiene en radianes una medida de pi. Pues simplemente hacemos la regla de 3 directa, puesto que el ángulo que nos da está en grados, lo ponemos debajo de 180 grados, se hace la regla de 3 directa y fijaos que a la hora de despejar el valor de x, sería 30pi entre 180. La parte numérica, 30 dividido entre 180, se simplifica. Se divide entre 10, luego entre 6 y me queda, sería un sexto. Este pi lo dejamos igual porque es muy habitual que cuando los ángulos vienen medios en radianes aparezca el número pi. Al contrario, el viceversa, el ejercicio 4 me da un ángulo de 7pi dividido entre 3 radianes y me pide que lo pase a grados. Hacemos exactamente lo mismo, una regla de 3, solamente que en este caso, como el ángulo que me dan es este, está en radianes, pues lo pongo en la vertical en la que he colocado los radianes. Hago igualmente la regla de 3 y cuando multiplico el valor de x, multiplico en cruz, que es una regla de 3 directa, multiplico 180 por 7 pi tercios, lo divido entre pi. Fijaos que al hacer esto me va a quedar pi dividido entre pi. Lo simplificaría y hago el resto de las operaciones. El resultado que me daría sería 320 grados. Vamos a seguir con el ejercicio 6. En el ejercicio 6 he dibujado un triángulo. Bien. A ver, el ejercicio no me dibuja el triángulo. El ejercicio lo que hace es que me dice que hay un ángulo A que mide 90 grados y unos lados B y C que mide cada uno 10 y 12. Dice, bueno, ¿y cómo sabes cómo asignarlos? Bueno, pues porque me dicen que, bueno, para empezar, los nombres que se les ponen a los vértices y ángulos se escriben con letras mayúsculas. ¿Veis? Por ejemplo, este A, este B, C, este B, letras mayúsculas. En cambio, a los lados se les llama con letras minúsculas. A, B y C. El ejercicio, bueno, y además, el lado al que llamo A minúscula debe ser el lado que está opuesto enfrente del ángulo al que he llamado A. El lado al que llamo B pequeña es el lado que está justo opuesto al vértice y ángulo que he llamado B mayúscula. Y el lado al que he llamado C minúscula es el opuesto al vértice y ángulo a los que he llamado C mayúscula. Así se suelen asociar siempre, y entonces como en este ejercicio me dicen que el ángulo A mide 90 grados, eso significa que cuando yo dibuje para hallar las razones trigonométricas el triángulo rectángulo, al ángulo recto de 90 grados le tengo que asignar la letra A y por lo tanto al lado que está enfrente, que es la hipotenusa, lo tengo que llamar A minúscula. Los otros dos lados, que son los catetos, serán los lados B y C. Si llamo a este lado B, entonces el ángulo que está enfrente es al que tengo que llamar también B. Y si este otro cateto es el que mide el C, que medía 12 según me dice el libro, entonces el ángulo que está enfrente es el que se llama C. Así es como se dibujaría y como tenéis que asignar en estos ejercicios, tanto el 5 como el 6 como el 7, tenéis que dibujar correctamente los triángulos siguiendo estos criterios y sabiendo que siempre, si en el caso de que os den los tres lados, lógicamente la hipotenusa es el lado más largo de los tres. Bueno, en este caso no nos dan la hipotenusa, la tenemos que hallar con el simple teorema de Pitágoras sin más. Y ahora ya pasamos a las razones trigonométricas. Para hallar seno, coseno y tangente tenemos las tres fórmulas. ¿Cómo se interpretan? El seno de B es cateto opuesto entre hipotenusa. Me pongo donde está el ángulo B, que está aquí.
lo que llamamos cateto opuesto es el ángulo que está enfrente. Es decir, si hay dos catetos, el que está enfrente es el que llamamos cateto opuesto. Mide 10, por eso en el numerador he puesto 10. Y la hipotenusa es este lado de aquí, que la hemos hallado, 15,62. Luego el seno de B tiene esta medida. En cuanto al coseno, cateto contiguo. ¿Cuál es el cateto contiguo de B? Pues este de aquí. El cateto contiguo es este que mide 12. Tendré que dividir el cateto contiguo que mide 12 entre la hipotenusa que mide esto. Y tenemos el valor del coseno. En cuanto a la tangente, la fórmula me dice que haga cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. Pues entonces, si estoy en el ángulo B, el cateto opuesto será el que está enfrente, que mide 10, y el cateto contiguo será este que forma el ángulo, que mide 12. Por lo tanto, tendré que dividir 10 entre 12. 10 entre 12, resultado de la tangente 0,83. Luego están lo que se llaman las razones trigonométricas inversas. ¿Cómo se hacen? Estas ya no se hallan a partir del triángulo, sino que son el número inverso de cada una de estas razones, seno, coseno y tangente, que sí que son las que hallamos a partir del triángulo rectángulo. Bueno, antes de nada quiero recordar, si no lo he dicho antes, que las razones trigonométricas no tienen unidades, es 0,64, punto, sin unidades ninguna. Bueno, y ahora sigo. ¿Cuál es el número inverso a 0,64? ¿Para qué lo quiero? Además, para hallar lo que se llama cosecante del ángulo B. La cosecante del ángulo B es la inversa del seno, es decir, el número 1 dividido entre el valor del seno, que era 0,64. Hago esta división, me sale la cosecante. La secante será el número 1 dividido entre el valor del coseno, que lo habíamos hallado arriba, 0,76, y al hacer ese cociente me sale el valor de la secante. Y lo que llamamos la cotangente es el 1 entre la tangente, que la habíamos hallado antes, medía 0,83. Eso en cuanto al ángulo B. Bueno, si os fijáis, vuelvo al dibujo, en un triángulo rectángulo, además del ángulo recto, hay dos ángulos agudos. Yo he hallado las razones trigonométricas de este ángulo B. En este ejercicio me pide que haya las razones trigonométricas de los dos. Voy a hallar una de las de C, las demás las hacéis vosotros iguales. Bien, a la hora de hallar el seno de C, tengo que hacer la misma fórmula, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me sitúo en C, en este caso, con respecto a C, el cateto opuesto ya no es 10, sino 12, ¿vale? Porque es el cateto opuesto a C. Es decir, que si yo estoy en el ángulo B, el cateto opuesto a B mide 10. Pero si ahora estoy en el ángulo C, el cateto opuesto a C mide 12. Por eso, cuando yo ahora voy a la fórmula para hallar el seno de C, que es la fórmula cateto opuesto entre hipotenusa, ahora el cateto opuesto es 12, porque se refiere al opuesto de C, entre la hipotenusa, que sigue siendo la misma. Aquí pongo etcétera porque habría que terminar haciendo también coseno, tangente, cosecante, etcétera, todas las de C. Fijaos una curiosidad, y es que hemos hallado el seno de C y mide 0,768, veis la medición de aquí, y coincide justamente con el coseno de B. Bueno, esto es así, siempre, lo veremos más adelante en el libro, los ángulos B y C, estos dos ángulos son complementarios porque suman 90 grados. Y siempre va a ocurrir que el valor del seno de uno de ellos coincide con el valor del coseno del otro. Pero eso vendrá más adelante.